Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos y amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más en este estudio expositivo del libro de Apocalipsis. Y en esta ocasión vamos a estar terminando el capítulo 4 de Apocalipsis. Preparen por ahí su Biblia y su cuaderno de apuntes en un tema que se titula Un viaje al cielo. Esta es la tercera y última parte de esta preciosa serie en la cual hemos aprendido tanto. Pero antes del estudio, ¿qué te parece si adoramos el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo? Yo quiero invitarte que te dispongas ahí en tu hogar a exaltar el nombre del Señor. Cierra tus ojos, puedes levantar tus manos y vamos a exaltar el nombre de aquel que es nuestro Señor, el nombre de aquel que nos compró en una cruz con su sangre. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Levanta tus manos a Él, cántaselo. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor.
los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por ti, Señor. Tú eres santo y precioso, Señor. Y a ti damos la gloria y la honra y el poder, Señor. La Biblia dice que allá en el cielo los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del que vive por los siglos y lo exaltan, lo adoran y declaran su santidad, declaran su poder, declaran su justicia al Señor y al Cordero que está sentado junto a Él. Junto con ellos vamos a exaltarlo, vamos a glorificarlo. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. Sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Levanta tus manos conmigo y decláralo. Sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. Sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. Sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. Sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. A Él sea la gloria y la honra para siempre. Y ahora vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Muy bien, pues es un privilegio estar aquí una vez más con ustedes para poder compartir esta preciosa palabra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4. Yo quiero invitarte a que vayas en este momento por tu Biblia y la abras ahí en Apocalipsis capítulo 4. Esta es la tercera parte de un tema titulado Un viaje al cielo, un viaje al cielo. Y el día de hoy vamos a estar estudiando los últimos versículos, del versículo 9 al versículo 11. En los versículos anteriores el apóstol Juan nos definió cómo es el cielo, qué hay en el cielo, quién está sentado en el trono y qué clase de seres angelicales rodean ese trono y le dan la gloria a Dios. Y en los últimos versículos, a partir del verso 9, el apóstol Juan nos describe cómo es la adoración en el cielo. Vamos a leer Apocalipsis 4 del 9 al 11. Dice así la palabra de Dios.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Como lo cantábamos hace un momento en el piano, estos 24 seres vivientes, además de las 4 criaturas que están rodeando al trono en el círculo íntimo o más cercano alrededor del trono, están cantando un cántico precioso. Es un cántico de exaltación, de adoración al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos aprendiendo en las clases pasadas antes de entrar de lleno a estos versículos. Y recordamos que el apóstol Juan, en el versículo número 2, se encuentra en el espíritu, de pronto está fuera de su cuerpo, y lo que ve en el cielo, lo primero que ve en el cielo es un trono establecido. Y en este trono ve a uno que estaba sentado y que era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Esta es una referencia, como ya lo estudiamos, al Señor Jesucristo. Estas piedras de jaspe y de cornalina eran la primera y la última piedrecita en el pectoral del sumo sacerdote allá en los tiempos del Antiguo Testamento. Esta primera piedrecita de jaspe representaban a la tribu de Rubén, el primogénito, y la última piedrecita, la de cornalina, representaba a la tribu de Benjamín. En otras palabras, en esta visión que Juan tiene en Apocalipsis, ve al Hijo de Dios, ve a Jesucristo y ve que su aspecto es como piedra de jaspe y de cornalina. Esto nos habla del gran amor que le tiene el Señor Jesucristo a su pueblo, a la nación de Israel. Más adelante, en el versículo 3 y 4, Juan nos describe lo que había alrededor del trono. Él dice que alrededor de este trono existe un arco iris, pero no es un arco iris como el que nosotros conocemos, con los 7 colores básicos, sino que este arco iris es semejante en aspecto a la esmeralda, una piedra preciosa de color verde. Este arco iris además está rodeando el trono 360 grados, así que por encima del trono, al lado del trono, a los 4 puntos cardenales alrededor del trono, se puede contemplar este arco iris maravilloso que nos habla de que la fidelidad de Dios está por encima del castigo de Dios, de que la misericordia de Dios es más alta que su ira, y que las promesas de Dios dadas a la nación de Israel son más fuertes y más profundas que los juicios de Dios. Así que alrededor de este trono maravilloso donde está el Padre y está el Hijo sentados ahí, Juan ve un círculo alrededor de este trono. Y alrededor de este círculo, como si fuera, imagínense un reloj, ¿verdad? Pero en vez de tener 12 horas, tiene 24 horas en un ciclo. Y entonces cada media hora de este círculo, Juan contempla un trono. La suma de estos tronos son 24. Habían 24 tronos alrededor del trono de Dios, y en cada uno de estos tronos se encuentra sentado un anciano, que suman desde luego 24 ancianos. Ya demostramos en la clase pasada que estos 24 ancianos no pueden ser seres humanos, no pueden ser representantes de las tribus de Israel, ni tampoco representantes de la iglesia, sino que estos 24 ancianos, de acuerdo a los manuscritos más antiguos que están disponibles actualmente, a los códices más antiguos del siglo III y IV
que son el Códice Alejandrino, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, lo que encontramos en esos códices en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 es que estos 24 ancianos son seres angelicales, son seres celestiales, forman parte del gobierno de Dios, pertenecen a un rango muy elevado de ángeles que nosotros no podemos comprender, y de alguna manera ellos están siendo corregentes, están siendo el consejo de Dios, están siendo los que gobiernan el universo junto con Dios. En el versículo 5, además, Juan, Apocalipsis 4:5, ve relámpagos y truenos y voces, lo cual representa el juicio de Dios que está a punto de caer en el capítulo 6 de Apocalipsis sobre todas las naciones de la tierra a través de los sellos, de las trompetas y de las copas que se describen más adelante en el libro del Apocalipsis. Y delante del trono, en el versículo 5 y 6, el apóstol Juan contempla que justo delante del trono existe una lámpara. En realidad son 7 lámparas de fuego, dice el versículo 5 y 6, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Esto lo explicamos profundamente, ¿verdad? Y relacionamos este versículo con Isaías capítulo 11 y llegamos a la conclusión que esas 7 lámparas representan 7 manifestaciones gloriosas de Dios que se nos describe con claridad en Isaías 11, versículo 1 y 2. Todo esto ya lo estudiamos. Además, delante del trono, Juan alcanza a ver un mar de vidrio maravilloso semejante al cristal, y en este mar de vidrio Juan alcanza a contemplar todas las almas, los seres angelicales y las almas de todos aquellos que fueron redimidos por Dios. Y ellos están dándole gloria y acción de gracias y adoración a nuestro gran Dios. En el versículo 6 al 8, el apóstol Juan nos describió otro círculo que está más cercano al trono que el círculo de los 24 ancianos. Y este círculo más íntimo tiene 4 seres vivientes extraordinarios. Estudiamos con detalle a estos 4 seres vivientes y llegamos a la conclusión que son una especie de querubines mezclado con serafines, porque tienen 6 alas y que cada uno de ellos tiene una característica que lo distingue de los demás. El primero tiene cara de león, el segundo cara de becerro, el tercero cara de hombre y el cuarto cara de águila. E hicimos un estudio muy profundo de lo que esto significa. Pero ahora vamos a terminar estudiando el capítulo 4 de Apocalipsis, y quiero que revisen, por favor, el versículo 8. Apocalipsis 4:8 dice así: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos que están en el círculo exterior se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A partir del versículo 8, todo lo que resta del capítulo 4 que acabo de leer y todo lo que resta del capítulo 5 que estaremos viendo en las clases siguientes, vamos a encontrar 5 grandes himnos de alabanza. Mientras cada uno de estos himnos se canta, el tamaño del coro va gradualmente incrementándose. Si ustedes pusieron atención en la lectura, en el versículo 8 solamente hay un cuarteto, así como los cuartetos de cuerdas que inician tocando suavecito, de la misma manera que hay un cuarteto que son los 4 seres vivientes. Pero en el versículo 10 se añaden los 24 ancianos a este himno de adoración a Dios.
Más adelante, en el capítulo 5, versículo 8, se añaden arpas a la alabanza vocal de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. En el capítulo 5, versículo 11, se añade un coro enorme de millones y millones de ángeles a los coros anteriores. Y en Apocalipsis 5:13, todos los seres creados del universo y todos los redimidos de Dios comienzan a exaltar y a glorificar el nombre de Dios. Así que son 5 himnos de alabanza preciosos que vamos a estar analizando aquí. El primero, ¿verdad?, inicia con el cuarteto vocal. El segundo se añaden los 24 ancianos. En el tercero se añaden arpas, instrumentos musicales. En el cuarto se añade una multitud de ángeles. Y para terminar en el capítulo 5, este precioso canto, se añaden todos los redimidos de todos los tiempos. Quiero que noten cómo en la Biblia la adoración tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios. Y una de las formas en las que Dios ha diseñado que lo podamos adorar es a través de la música. Por eso es muy importante que cada vez que vayamos a estudiar la palabra o que nos reunamos, tomamos un tiempo para poder exaltar y glorificar al Señor a través de la música. Dios es el autor de la música y nos ha dado la música para que podamos adorarlo a Él. Quiero mostrarles un versículo en el libro de los Salmos. Busquen por favor en sus Biblias el Salmo 86, versículo del 8 al 10. Salmo 86 del 8 al 10. Y miren lo que dice el salmista aquí. Dice: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. ¿Por qué? Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Tú eres grande, Señor. Tú eres hacedor de milagros, de prodigios y de maravillas, Señor. Y te exaltamos y te glorificamos en este momento. Eso es lo que está diciendo el salmista. Pero ahora vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 4 y vamos a analizar estos primeros cantos de adoración que aparecen a partir del versículo 8. En este canto de adoración a Dios se exaltan 3 atributos del Señor. Se exalta su santidad, se exalta su poder y se exalta su eternidad. Vean el versículo 8 una vez más. Dice aquí que los 4 seres vivientes, que tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, lo cual nos habla de la omnisciencia de Dios. Dice aquí que no cesaban día y noche. Observen cómo la adoración a Dios es de día y de noche. Es una adoración continua, es una adoración constante como la que se ofrecía en los tiempos del Antiguo Testamento, en donde encontramos que habían 24 grupos de levitas que se turnaban para que constantemente, en la mañana, en la tarde, en la noche, no cesara el sacrificio, no cesaran las ofrendas, no cesara la adoración a Dios. Y esta es una lección muy grande para nosotros como cristianos. La adoración que le damos al Señor, queridos hermanos en Cristo, debe de ser constante. En la mañana, cuando recién amanece, adora al Señor, reconoce sus obras y sus maravillas. A mediodía, cuando estés ahí en tus actividades, tómate un tiempo, unos minutos para que exaltes, adores a Dios y le des gracias. Y en la noche, antes de dormir, también debemos adorarlo. ¿Y qué es lo que dicen estos 4 seres vivientes? Bueno, aquí en el versículo 8 se nos da la letra de esta canción de adoración. Ellos dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios
todopoderoso. Estos 4 seres vivientes están exaltando la santidad de Dios en primer lugar. Este pasaje, junto con otro pasaje en Isaías capítulo 6, son conocidos como los triagion, porque la palabra santo en el idioma griego es la palabra agios. Si quieres apuntarla, H-A-G-O-G-I-O-S, agios. Y también proviene de la palabra hebrea kadosh. Kadosh en hebreo significa santo. Agios en griego significa lo mismo, santo. Y aquí se conoce como el triagion porque se exalta 3 veces la santidad de Dios. Esto nos habla de que el Padre es santo, de que el Hijo es santo y de que el Espíritu Santo es santo. La santidad de Dios es total, es completa, está completa y absolutamente separada del mal. La palabra santo, si quieres apuntarla, significa apartado o separado o cortado para un propósito diferente, para un propósito especial. De la misma manera, Dios es un ser apartado, es un ser separado. ¿De qué está apartado Dios? ¿De qué está separado Dios? Desde luego Él está separado del mal en cualquiera de sus formas. Él está separado del pecado. Él no tiene mancha alguna. Él no tiene mal alguno. Él no tiene error o equivocación alguna. A diferencia de algunos de los ángeles que Dios creó, que se separaron de Él, se llenaron de soberbia y fueron arrastrados por Satanás, Dios no tiene ningún pecado dentro de sí mismo, ni tiene ninguna soberbia dentro de sí mismo. A diferencia de los seres humanos que pecamos, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, Dios es un ser perfectamente santo, apartado del mal, apartado del pecado y sin ningún defecto. ¡Qué precioso es nuestro Dios! Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan acerca de la santidad de Dios para poderla comprender un poquito más profundamente y poderlo adorar en la hermosura de su santidad. Vamos al Salmo 22, por favor. Salmo 22, versículo 2 y 3. Salmo 22, 2 y 3. Dice así el salmista: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando nosotros alabamos al Señor, adoramos al Señor con todo nuestro corazón, podemos utilizar la música, como decíamos hace un momento. Esa adoración genuina que nace de nuestro corazón llama la atención de Dios y Él desciende con su poder en medio de donde estamos nosotros adorándolo. Él habita entre las alabanzas de la santa nación de Israel. También en el Salmo 29, el salmista nos invita a adorar al Señor. Dice el Salmo 29, versículos 1 y 2. Salmo 29, 1 y 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. La santidad de Dios, amados hermanos, es lo más hermoso, lo más precioso, lo más grandioso y maravilloso que podamos contemplar a través de la oración y de nuestra adoración. Es lo más maravilloso que existe. Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 16, primera de Pedro 1:16, dice la Biblia: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
El Señor nos invita a ser como Él, porque Él es nuestro Padre. Él nos creó, Él nos formó, Él nos engendró cuando nacimos de nuevo, cuando conocimos y recibimos a su Hijo Jesucristo. Por eso Él desea que tú y yo seamos santos como Él es santo. Y tal vez tú digas en este momento, es imposible para mí ser santo como Dios. Yo no soy perfecto, no estoy tan apartado del pecado, tengo mis defectos, tengo mis deficiencias. ¿Cómo es posible que yo pueda ser santo como Dios? Bueno, nunca vamos a lograr ser santos como Dios, porque la santidad de Dios es exclusiva de Él, es única. Pero lo que Él nos pide es que nosotros nos acerquemos a esa santidad, que caminemos en esa santidad, que comprendamos que como Él es un ser apartado del pecado, nosotros también vivamos apartados del pecado, cortados. Una de las raíces de la palabra santo en hebreo, la palabra kadosh, significa cortar con un hacha, como cuando un leñador toma el hacha y comienza a darle al árbol, ¿verdad? Y ese árbol se cae y luego se separa para hacerlo madera y convertirlo en tablas o en una casa, etcétera, etcétera. O cuando un chef está cortando la cebolla o está cortando la zanahoria para preparar un delicioso platillo, corta con un cuchillo esos ingredientes y los aparta, los separa. De la misma manera, nosotros fuimos cortados del mundo. Nosotros fuimos separados del mundo para un uso exclusivo para Dios. Entonces tú y yo debemos pedirle al Señor que Él nos ayude y esforzarnos para vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Nosotros ya no somos pecadores que fuimos redimidos solamente, nosotros somos llamados santos en el Nuevo Testamento, apartados para Dios, para el uso exclusivo de Dios. Vamos por favor a Isaías capítulo 6, quiero ilustrar esta verdad con la maravillosa visión del profeta Isaías. En el capítulo 6, Isaías tiene una visión del cielo y dice así en el versículo 1: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estos serafines son muy parecidos a los 4 seres vivientes que ya estudiamos en Apocalipsis capítulo 4. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Kadosh, 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 Yahweh Shebaot. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales o los marcos de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías, uno de los más grandes profetas, de los santos de Dios del Antiguo Testamento, al tener esta visión del cielo, se siente el peor de los pecadores y dice: seguramente voy a caer muerto, porque han visto mis ojos a el Rey, Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Con su santidad, Dios puede quitar nuestros pecados. Pero es importante que nos acerquemos a Él con una actitud humilde, con una actitud de sumisión, con una actitud de adoración, y que le digamos: Señor, yo nunca voy a poder llegar a tu santidad, pero yo deseo ser santo. Quiero agradarte, Señor, con mi vida. Quiero apartarme de la maldad y el pecado en la que me encuentro. Señor, purifícame, límpiame con tu santidad, y el Señor escuchará tu oración.
Así que es muy importante que tú y yo comprendamos la santidad de Dios. Él es perfecto, Él es santo, Él no comete errores, Dios nunca se equivoca, Dios nunca crea nada imperfecto, Dios nunca miente, Dios no roba, Dios nunca falla, Dios nunca comete fraude, Dios nunca engaña a nadie, Dios no tienta a nadie a hacer el mal, Dios nunca siente envidia, Dios nunca es presumido, Dios nunca hace nada indebido, Dios nunca busca lo suyo, Dios nunca guarda rencor ni es egoísta, Dios nunca se irrita, Dios nunca se goza de la injusticia, Dios nunca cambia, Dios nunca traiciona, Dios nunca se contamina con nada, Dios nunca envejece, Dios nunca se enferma. Y escucha esto, a Dios nada se le sale de control porque Dios no tiene imprevistos. Él controla toda la creación. Dios jamás morirá y por esa razón Él nos dice, sean santos, hijitos míos, porque yo soy santo y debajo de mis alas de santidad ustedes pueden estar seguros. Por todas estas razones que acabo de mencionar, podemos llegar a una conclusión lógica y bíblica. Y la conclusión es esta: no existe ningún otro ser en el universo que se pueda comparar con el Dios maravilloso de las Sagradas Escrituras, el Dios de Israel. Por eso Moisés, en Éxodo capítulo 15, versículo 11, le hace estas preguntas al Señor. Éxodo 15, 11, dice Moisés: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y lo mismo que dijo Moisés es lo que podemos decir en este día. ¿Quién como tú, Señor? No hay nadie como tú. Concédenos en nuestros tiempos devocionales, en nuestros tiempos de adoración, contemplar un poquito, Señor, aunque sea, de la hermosura de tu santidad. Ese es el primer motivo por el cual los cuatro seres vivientes están adorando a Dios. Regresamos a Apocalipsis capítulo 4 porque hay un segundo motivo por el cual lo adoran. Estos cuatro seres vivientes dicen: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Este es el segundo motivo por el cual lo adoran, su poder. Dios no solamente es santo, 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 sino que Él también es todopoderoso. Todopoderoso. Dios es el ser más fuerte y más poderoso que existe en todo el universo. Él carece totalmente de toda maldad, de toda debilidad, porque su poder creativo, su poder conquistador, nadie se le puede oponer. Como Dios es todopoderoso, Dios puede hacer cualquier cosa que Él decida hacer en su soberanía de acuerdo a su santa voluntad. Vamos a ver un ejemplo del poder de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 25 al 28. Isaías 40, versículo 25 al 28. Dice así: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. En otras palabras, Dios creó todas las cosas, Dios creó los astros del universo, Dios creó las galaxias, Dios creó los sistemas solares, Dios creó todas las cosas vivientes, animadas e inanimadas.
tal es la grandeza de su poder. Versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Verso 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nuestro Dios es el Dios poderoso, que nos rescató del dominio de las tinieblas y de Satanás y nos trajo a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Él no se cansa, Él no se fatiga, no hay nada que salga de su dominio y de su poder. Y si tú te sientes cansado en esta tarde, si estás muy aburrido ya en tu casa, si hay conflictos ya con tu esposa, con tus hijos, si la economía ha menguado, si has perdido tu trabajo, si te sientes deprimido, escucha el versículo 29 y 30. Dice Isaías 40, 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que debemos comprender quién es nuestro Dios, hermanos. No solamente Él es santo, 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 sino que también Él es todopoderoso. Nuestro Padre Celestial, quien nos creó y nos llamó a ser sus hijos, Él es el creador del universo. ¿Por qué entonces te preocupas tanto? ¿Por qué entonces estamos tan angustiados? ¿Por qué entonces estamos tan preocupados por el dinero y el trabajo y qué va a ser de nosotros el día de mañana y pasado mañana? Yo quiero decirte una cosa con todo mi corazón. Si tú vives una vida en angustia y en tristeza y quejándote y en dudas, es porque hay incredulidad en tu corazón. Porque no has conocido al Dios de la Biblia, ni has creído en tu corazón profundamente en el poder de Dios. Porque si creyeras en el poder de Dios y que Él puede hacer todas las cosas y que Él es el soberano del universo, entonces estarías tranquilo y podrías dormir tus 7, 8 horas en la noche sin tener que usar chochos tranquilizantes. Es muy importante que comprendamos el poder de Dios. El rey Salomón comprendió esta verdad tan profunda del poder de Dios. Y en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11 y 12. El rey dice la siguiente oración. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Diga conmigo desde su casa, tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Dios es todopoderoso. Él es el que pone reyes, el que quita reyes. Dios es quien permitió en su soberanía que Satanás diseñara este virus llamado coronavirus que produce la enfermedad COVID-19, porque el COVID-19 no es el virus, el COVID-19 es la enfermedad que produce el virus. Y Dios en su soberanía le dio permiso a Satanás de que Satanás pudiera diseñar este virus para afligir y atormentar a la humanidad. Y en el momento que Dios decida, Él puede exterminar ese virus. Y Él va a terminar con el imperio y el gobierno de Satanás. Y Satanás, el cobarde de Satanás, será arrojado al lago de fuego un día. Así está escrito en la palabra de Dios. Dios es el Todopoderoso. No tenemos que temer nada ni nadie en este mundo. Al único que debemos de temer es al Dios de la Biblia.
En Judas, versículo 24 y 25, se nos habla también del poder de Dios. El libro anterior al Apocalipsis, si gustas irte a Apocalipsis capítulo 1 y ahí dale una vuelta a la página y ahí te vas a encontrar con el libro de Judas. Y en el versículo 24 y 25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Tú no eres poderoso, hermano, y en tus fuerzas no vas a lograr hacer absolutamente nada en esta vida hasta que tú comprendas que el único poderoso es Dios. Dios es el único que puede permitir que tú te cases un día y ya dejes de andar buscando novio o novia por ahí. Dios es poderoso para quitarte el trabajo donde te estabas llenando de soberbia y darte un trabajo para que te humilles y que puedas tener los recursos que necesitas en tu casa. Dios es poderoso si tú te infectas del virus para sanarte del virus. Y Dios también es poderoso si te infectas del virus para llevarte al cielo con Él, a su gloria. Él es soberano y es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios el Padre. Y en tercer y último lugar, regresamos a Apocalipsis capítulo 4, porque estos 4 seres vivientes no solamente adoran a Dios por su santidad, ni por su poder, sino que también lo adoran por su eternidad. Vean el versículo 8. No se saben de día y de noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el que vive por los siglos de los siglos. Esta expresión, el que era, el que es y el que ha de venir, es una expresión que el Espíritu Santo diseñó de manera muy amorosa para que nosotros los seres humanos, que estamos limitados a estas 4 dimensiones donde vivimos, ¿verdad?, pudiéramos comprender o darnos al menos una pequeña idea de la eternidad de Dios, de la eternidad de Dios. Esta palabra eternidad implica que Dios trasciende el tiempo. En otras palabras, Dios no tiene principio y Dios no tiene final. A Dios nadie lo creó jamás. Como un día vino un pequeñito, un niño, como de 9 años, y me dijo, pastor, le tengo una pregunta teológica. Y yo le dije, ¿cuál es tu pregunta? Él me hizo la pregunta y me dijo, pastor, si nosotros tenemos papá y mamá, yo quiero saber quién es el papá y la mamá de Dios. ¿Quién creó a Dios? ¿Dónde nació Dios? ¿Cuál fue el principio de Dios? ¿Cuándo es el cumpleaños de Dios? Entonces yo traté de explicarle a este pequeñito en su mente de 8 o 9 años que Dios vive en otra dimensión diferente, distinta de la que nosotros vivimos. Y que allá donde Dios vive no existe el tiempo. Por lo tanto, Dios no tiene papá, Dios no tiene mamá, Dios no tuvo un principio, Dios no tendrá ningún final nunca y Dios no tiene cumpleaños ni festeja su cumpleaños porque Él es el Dios eterno. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, podemos explicarlo de la siguiente manera. En la eternidad pasada, amados hermanos, el tiempo no existía. Entonces, si el tiempo no existía, alguien tuvo que crear el tiempo, ¿correcto? ¿Quién es el creador del tiempo? La Biblia nos indica que Dios, el Dios de la Biblia, es el creador del tiempo. En el siglo XVII, XVIII y XIX, los científicos y los físicos matemáticos pensaban y estaban totalmente convencidos de que el tiempo era absoluto. En otras palabras, el tiempo que transcurre aquí en el planeta Tierra, por ejemplo, 1 hora de tiempo, 60 minutos o 3.600 segundos, era el mismo tiempo que transcurría en Júpiter, el mismo tiempo que transcurría en Alfa Centauri y en las galaxias más lejanas del universo. Sin embargo, en el siglo XX surgió un físico, matemático, científico llamado Alberto Einstein.
Y Alberto Einstein editó en uno de sus trabajos la famosa teoría o ley de la relatividad. Y en esta teoría, Alberto Einstein llegó a la conclusión de que la energía era igual a la masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Tal vez los que son matemáticos me entendieron un poquito. Esto quiere decir en el idioma de la física y de las matemáticas que el tiempo no es absoluto, que el tiempo es relativo. Entonces, si tomamos a dos gemelos aquí en el planeta Tierra de 20 años de edad y entonces enviamos a uno en una nave espacial a una galaxia muy lejana, ¿verdad? Y el otro lo dejamos aquí en el planeta Tierra durante 20 años y después el otro que se fue a esa galaxia muy lejana regresa otra vez en la nave espacial y sale de la nave espacial, este gemelo que se fue al espacio va a regresar de 21 años. Pero el otro gemelo que se quedó en la Tierra ya tendría 40 años de edad. ¿Por qué razón? Porque el tiempo es relativo. A medida que el tiempo transcurre en el espacio exterior, transcurre de forma diferente aquí en el planeta Tierra. Cuando no hay un centro de gravedad lo suficientemente fuerte, ¿verdad? O grande que pueda atraer los objetos, el tiempo transcurre más rápidamente. Pero cuando el centro de gravedad es muy grande, ¿verdad? Muy fuerte, entonces el tiempo transcurre lentamente. Y si el centro de gravedad o de energía o de potencia fuera infinito, un centro de energía y de gravedad infinito en el universo, entonces en el centro de ese centro de gravedad, el tiempo sería igual a cero. Esto nos demuestra físicamente que debe de existir un punto en el universo en donde el tiempo sea igual a cero. Y si el tiempo es igual a cero en ese punto es la eternidad. Y ahí habita Dios, tal como nos lo enseña la palabra de Dios. Así que Dios es eterno. Dios no tiene principio ni final. Nosotros sí tuvimos un principio y cuando nuestra vida llegue al final pasaremos al otro lado, a la eternidad de Dios. Vamos a dar un par de versículos para poder comprender un poquito más profundamente la eternidad de Dios. Vean el Salmo 102, por favor. Esto es maravilloso. Dios es el creador del tiempo. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí fue también el principio del tiempo. Salmo 102, versículo 24 y versículo 25. ¿Qué dice? Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios habita en la eternidad. Y cuando todo aquí termine, hermanos, si lleguemos a los 80, 90, 100 años de edad, o mueras antes, ¿verdad? O Dios te llame a través del virus, o como sea que Dios te llame, cuando tú cierres tus ojos, se pare tu corazón, tu cuerpo se va a deshacer, vas a regresar al polvo, te van a comer los gusanos, pero nuestro espíritu y nuestra alma van a pasar a la eternidad. Vamos a poder comprender con mayor claridad qué es la eternidad. Regresamos a Apocalipsis 4 para terminar este precioso pasaje en donde los 4 seres vivientes están adorando a Dios por su santidad, por su poder y por su eternidad. Vean ahora el versículo 9, por favor. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, aquí viene la segunda parte del coro celestial. Versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Primero empezó la adoración con los 4 seres vivientes. Después de los 4 seres vivientes, al exaltar a Dios por su poder, por su majestad, por su eternidad y por su santidad, los 24 ancianos se unen al coro. Dice la Biblia que se
postran. La palabra postrarse significa tirarse al suelo con el rostro pegado en el suelo. Esto indica una actitud, ¿verdad?, de adoración a Dios. Yo quiero invitarte que de vez en cuando, de forma frecuente, ¿verdad?, puedas tú postrarte delante de Dios y llegar a su presencia en adoración, porque eso es lo que está ocurriendo en el cielo. Y es interesante en el versículo 10 que estos 24 ancianos echan sus coronas delante del trono. Ofrecen sus coronas, ofrecen su gloria, sus recompensas, su sabiduría delante del trono. En otras palabras, a estos 24 ancianos no les interesa su propia santidad, ni su propio honor, ni sus propias recompensas. Todas sus coronas y sus recompensas palidecen insignificantes y dejan de tener valor a la luz de la gloria del Dios Todopoderoso. Y de la misma manera, hermanos, cuando nosotros estemos en el cielo, tal vez tú eres pastor, fundaste 600 iglesias en África, 300 en América, 800 en Asia, ¿verdad? Y ganaste millones de almas, y Dios, cuando llegues al cielo, te dará tus coronas, ¿verdad? Pero cuando estemos adorándolo a Él, vamos a reconocer que toda la gloria es para Él. Y si tú ganaste alguna corona, algún reconocimiento de parte de Dios, se lo vas a arrojar a Él, porque de Él es toda la gloria y toda la honra. Y en el versículo 11, estos 24 ancianos, junto con los 4 seres vivientes, le cantan esta preciosa canción al Señor. Señor, la palabra Señor aquí es la palabra Kurios, que se refiere a un rey, a una persona que gobierna, a un soberano. Por eso le dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este es un modelo de adoración para nosotros, hermanos. Debemos adorar a Dios como los 4 seres vivientes por su santidad, por su poder y por su eternidad. Y mientras lo estamos adorando en esa actitud, debemos decir estas palabras que dicen los 24 ancianos en el versículo 11. Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú, Señor, creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Voy a terminar explicando estas 3 palabras en el idioma original: gloria, honra y poder. La palabra gloria es la palabra griega doxa con X, que significa importancia, valor, majestad, peso, brillo. En otras palabras, aquí estos 24 ancianos le están diciendo al Señor, tú eres el más importante, tú eres el más magnífico, tu opinión es la más valiosa, la que más peso tiene, la de más valor. Tu majestad es incomparable, tu hermosura es maravillosa, tu brillo es extraordinario, Señor. A ti sea la gloria. Cuando nosotros adoramos a Dios y le damos la gloria a Él, estamos diciendo lo siguiente, le estamos diciendo, mi opinión no es importante, Señor, tu opinión es importante. Mi vida, Señor, mi brillo, mis logros, mi majestad, lo que sé hacer, los idiomas que puedo hablar o las carreras que estudié, eso no es nada, Señor, porque tuya es la gloria. Tú eres el único majestuoso, tú eres el único de valor, tú eres el único importante y magnífico en mi vida. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, en el versículo número 10 y número 11, la Biblia dice que a Él sea la gloria y la honra y la alabanza también. En la primera de Pedro, capítulo 5, vamos a leerlo juntos, por favor. 1 Pedro 5, versículo 10 y versículo 11. Dice así:
Mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y el verso 11 dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que los 24 ancianos le están dando la gloria a Dios. Dale tú también todos los días la gloria a Dios. En segundo lugar, le dan la honra. La palabra honra es la palabra griega timé, con T, timé, y se refiere a una reverencia o un reconocimiento de algo o de alguien. Darle la honra a alguien es valorarlo como el tesoro más grande de este mundo y del universo, reverenciarlo y reconocerlo. Cuando tú le das la honra a Dios, le estás diciendo, te reconozco como Dios, te reconozco como el que gobiernas mi vida. Yo no gobierno mi vida, tú gobiernas mi vida. Te doy la honra, te doy reverencia a ti, Señor, porque tuya es la gloria y tuya es la honra. En 1 Pedro 2, versículo 6 y versículo 7, dice así la Biblia: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Esa palabra precioso es la misma palabra timé, que significa honra. Para nosotros los creyentes, Cristo es precioso, Él es de gran valor y lo reverenciamos y lo reconocemos como Dios. Y en último lugar, los 24 ancianos le dan la gloria, la honra y el poder a Dios. Reconocen su poder. La palabra poder es la palabra griega dunamis, de donde proviene la palabra dinamita en español, y simplemente significa fuerza, habilidad o poder sobrenatural. Entonces, el único que tiene fuerza verdadera, poder verdadero, ¿verdad?, y habilidad verdadera para hacer lo que Él quiera conforme a su soberanía es Dios. Dijo Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, se contiene el mensaje del Evangelio, y ese mensaje del Evangelio es el poder de Dios para salvar tu alma del infierno y de la muerte eterna si tú confías en Cristo. La enseñanza para nosotros es que de la misma manera que estos 4 seres vivientes y 24 ancianos están adorando a Dios de día y de noche por su santidad, por su gloria, por su majestad, dándole la gloria, la honra y el poder, de la misma manera tú y yo debemos aprender de ellos. Debemos adorar a Dios todos los días, porque al adorar a Dios permanecemos humildes y dependemos de Él siempre. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos, porque tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra, Señor. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y en este momento, Señor, levantamos nuestro corazón para adorarte a ti, Señor. Te adoramos por tu santidad. Tú eres santo, 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 y no hay nadie que se compare a ti, Señor. Reconocemos tu santidad, reconocemos tu poder. Tú eres todopoderoso, Señor, y reconocemos también tu eternidad. Gracias, porque te podemos conocer un poco más a través de tu palabra y podemos estar seguros que el día de nuestra muerte, Señor, estaremos contigo, Señor. Y junto con esos 4 seres vivientes y junto con esos 24 ancianos, te adoraremos y te daremos la gloria, la honra y el poder a ti por los siglos de los siglos. Si tú que estás viendo esta conferencia no estás seguro de tener a Cristo en tu corazón, entrégale tu vida. Ya no estés jugando con Dios. Dios no es un juego, ni es una religión. Entrégale a Cristo tu corazón y dile estas palabras. Dile: Señor Jesucristo, en este momento yo reconozco que soy un soberbio, que he sido un orgulloso, Señor, que he sido un prepotente, que he vivido lejos de ti.
Señor, soy un mentiroso y te he traicionado muchas veces. Perdóname, Padre. Límpiame con la sangre de Cristo Jesús. Limpia de mi maldad y de mi pecado. Te recibo en este momento como mi Dios, como mi Salvador. Y te suplico que me concedas el regalo de la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, escríbenos en las redes sociales. Queremos conocerte y orar por ti y darte unos consejos para que inicies tu vida cristiana. Muchas gracias por haber escuchado esta conferencia, hermanos y amigos. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente conferencia. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.